De verdad que es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes. Y además me siento feliz de que sea recordado por ser no solamente mi propia persona, sino hijo de mi padre, ¿no? Porque para mí, yo he entrado en este colegio casi con pantalones cortos y siempre de la mano de mi padre. De una persona de la que aprendí que estos vinos tan singulares y tan particulares como tenemos en Sanlúcar de Barrameda necesitan de este tipo de charlas o conferencias divulgativas, porque no son tan fáciles de entender, aunque estemos familiarizados desde hace muchísimos años con ellos, ¿no? La idea que hemos tenido de hablar de crianza biológica en Sanlúcar de Barrameda es que es principalmente, bueno, pues dentro de nada tenemos ya la Feria de Sevilla, y uno de los productos estrella de siempre de la Feria de Sevilla pues ha sido la manzanilla. Entonces, qué mejor excusa que hablar de un vino que es tan importante para la feria. Lo segundo, porque bueno, la manzanilla representa Sanlúcar de Barrameda, y Sanlúcar de Barrameda es la bodega en la que estoy trabajando, que se llama Delgado Zuleta. Una bodega que cumple 275 años en este año presente. Es una bodega que está fundada en 1744. Y hoy en día, que algunas veces ponemos en duda o no nos acordamos de esta Andalucía industrial a la que pertenecemos muchos, bueno, pues no olvidemos que una agroindustria como es Delgado Zuleta pues lleva 275 años perteneciendo a la familia y elaborando vinos de una manera constante. Por tanto, yo creo que es una razón también para que desde esta tierra pues saquemos, de hecho, en un momento determinado a esa industria que algunas veces nos olvidamos, porque parece que toda la industria está enfocada a otras líneas, pero bueno, esto no deja de ser también una industria que elabora un vino muy singular y un vino con cultura. Y por tanto, en el rato que voy a echar con ustedes hoy, pues lo que me gustaría es hablarle precisamente de esa cultura que me inculca mi padre y que después en la bodega se va viviendo, y que por tanto me tienen que permitir ustedes que cuente un poquito de la historia, pase después a explicarle cómo hacemos este vino, o si me permiten, en este colegio, más que explicarles, recordar o repasar un poquito cómo se hace este vino, y después acabar pues con una cata comentada con todos ustedes pues de lo que es la evolución de la crianza biológica en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a catar 3 vinos. Un primer vino será una manzanilla, digamos que fina, o una manzanilla joven. Después vamos a catar una manzanilla ya más hecha, nuestra marca insignia, nuestro emblema, como es la Goya, que a todos les sonará en Sevilla. Y después vamos a ver cómo esa Goya pues evoluciona con el tiempo y va pasando a unas categorías que antiguamente las llamábamos manzanillas pasadas, pero claro, el problema que tenemos es que hoy en día la palabra pasada se puede ver de alguna forma peyorativamente. Si dijéramos vaya pasada de manzanilla, pues a lo mejor todos entenderíamos la manzanilla pasada como algo sublime, ¿no? Y entonces hoy en día pues ya lo hemos pasado a una categoría que se llama amontillada, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo esa manzanilla después va pasando y acaba toda su crianza en una amontillada. Esos son los 3 vinos que vamos a catar. Entonces me van a permitir ustedes que les haga una pequeñita introducción. Después hacemos la cata sobre la marcha. La vamos a hacer sobre un mismo catavino, porque son vinos que se pueden ir pisando uno detrás de otro. Ahí me separo un poquito, y me perdonarán los que ya llevan más tiempo, de las catas que realizaba mi padre, donde mi padre era siempre pues una persona que apoyaba mucho el borrador, ¿no? Le gustaba utilizar el borrador porque él siempre ha defendido, bueno, lo que decía al principio mi presentador, es fundamental con nuestros vinos la gastronomía, y sobre todo es fundamental comer con ellos. Entonces, esto de beber a palo seco, pues digamos que mi padre lo empezaba ya a explicar desde la propia cata, y entonces utilizaba siempre un pequeñito borrador que sirviera de tapita entre una copa y otra. Me van a permitir ustedes que por logística hoy pues no lo hagamos, sino simplemente vamos a ir catando el vino. No hace falta que nos lo bebamos todo, lo echamos en un cubilete que nos van a pasar y le reponemos con el siguiente vino y vamos comentando. Y al final, pues si les parece a ustedes, pues hablamos ya de todas las cosas que ustedes quieran conocer. Me van a permitir que entre medio, pues
acordándome de una conferencia fantástica que di con el profesor Repeto, pues sobre mitos, pues introduzca también en un momento determinado de mi charla pues aquellos mitos que tenemos todos, o leyendas urbanas sobre la manzanilla, y de alguna forma pues conteste a esas preguntas que nos pueden surgir sobre fino o manzanilla, o si la manzanilla es especial para la feria, o si la manzanilla viaja mal, o ese tipo de leyendas urbanas que en un momento determinado pues tanto daño han hecho a un producto tan singular como es el nuestro. Aunque llevamos 275 años en Delgado Zuleta haciendo vino, la historia de los vinos en Sanlúcar es muchísimo más larga. Empieza 800 años antes de Cristo con los fenicios, que traen los vinos al marco del sur de España, al marco de Jerez, al que ellos llaman Xera. Ellos traen lo que es la producción de vino, otra forma de conservar la uva que no fuera a comerla, y a partir de ahí empieza ya nuestra larga trayectoria. Por tanto, podemos decir que llevamos casi 3000 años haciendo vino, y eso hace que el vino en Sanlúcar de Barrameda sea una auténtica cultura. Da gusto oír a la gente, tanto en el barrio alto como en el barrio bajo, cómo ellos te saben explicar con esa pasión lo que es estos vinos tan singulares. De los fenicios pasan los romanos empiezan a mover nuestro vino a lo largo de todo su imperio, incluso se atreven a ponerle un nombre, que es Vinum Ceretiensis, y se podría decir que es como la primera vez que se reconoce una denominación de origen, el ponerle al nombre del vino el origen donde se ha elaborado, que es la región de Jerez. Pero para nuestro vino, en el marco de Jerez, la gran influencia viene después con los 500 años de influencia árabe que tenemos en Andalucía. Porque en contra de lo que pudiéramos pensar de que los árabes, debido a su religión, iban a prohibir lo que era la elaboración o el consumo de vinos, ellos se dan cuenta perfectamente que el vino está muy arraigado en la población cristiana, es la sangre de Cristo, es la viña del Señor. Esto de prohibirlo es crear una guerra santa dentro de lo que estás en un momento determinado poblando. Por tanto, buscan de alguna forma una línea donde respetar lo que es la elaboración y esa cultura de vino, y se mantiene. Pero no solamente hacen eso, sino que nos van a traer el alcohol, palabra árabe que muchas veces se nos olvida, alquitara, alambique, palabras árabes, nos enseñan a destilar, nos enseñan distintos usos del alcohol que después vamos a utilizar nosotros en la elaboración singular de lo que es la manzanilla. Y la tercera cosa fundamental es que nos enseñan que para conservar la uva no necesariamente hay que destilar y producir vino, sino que también se puede pacificar la uva. Y van a asentar los primeros pilares de lo que es la elaboración de los vinos dulces. También vinos fundamentales que, aunque no vamos a hablar hoy de ellos, pero que evidentemente le han dado toda la personalidad y todo el conocimiento de lo que son los vinos de Jerez, pues a lo largo de todo el mundo. Por tanto, los árabes son importantes, y después son importantes los siglos XV y XVI para Sanlúcar de Barrameda, que son los siglos épicos de la navegación. El vino por primera vez deja de ser local y empieza a expandirse a lo largo de todo el mundo. Y claro, Sanlúcar de Barrameda, como puerto de salida, no solamente del descubrimiento de América, sino también de la vuelta al mundo de Magallanes, o también de la Casa de Contratación de Indias, pues empieza de alguna forma a desarrollar un negocio, y el industrial de esa zona empieza a ver unas posibilidades y empieza a fundar y a crear sus bodegas. En ese momento aparece el fundador de Delgado Zuleta, un cargador de Indias, que era la profesión importante en aquella zona, que funda Delgado Zuleta en 1744. Se llamaba Don Francisco Gil de Ledesma. Y resulta que esos Gil y esos Ledesma habían llegado a la zona cuando Alfonso X el Sabio reconquista la ciudad de Jerez y toda la parte sur de la Bética en el siglo XIII, y bueno, pues se trae a 300 caballeros castellanos para que le ayuden en la reconquista, y cuando acaban de reconquistar, la verdad que habían destrozado tanto todo lo que había que poco patrimonio podía para pagarles todo el esfuerzo, y entonces les paga con privilegios de explotación de tierras, y los Gil y los Ledesma se quedan en Las Cabezas y en Lebrija, y al final entroncan en el apellido Gil de Ledesma, que es el fundador de Delgado Zuleta.
Y a partir de ese momento se empieza a expandir no solamente el negocio de la Gazuleta, sino todos los vinos, y empiezan a, digamos, a ser más conocidos a lo largo de todo el mundo. Entonces, en esa expansión que tiene el vino, pues como siempre pasa con los productos buenos, empiezan a surgir imitadores a lo largo de los lugares donde ha ido a exportarse nuestros vinos. Y después de haber hecho un esfuerzo de crear una marca colectiva, como podía ser Manzanilla o como podía ser Jerez, pues resulta que empiezan a surgir imitaciones a lo largo de todos esos países de donde había llegado el vino, y la industria, los bodegueros de la zona, deciden pues protegerse con la figura que aparece a principios del siglo XX, que es la denominación de origen. Y se decide fundar la denominación de origen. ¿Qué es una denominación de origen? Pues la denominación de origen no deja de ser una serie de productores, bodegueros y cosecheros que están elaborando un vino durante una sucesión de años, por tanto llegan a tener una tradición de elaborar ese producto, lo elaboran con unos métodos de producción que son muy característicos para darle una personalidad a ese producto y sobre todo muy influenciada por el origen donde se elabora, y al final hay unos consumidores como nosotros que deciden que ese producto les resulta atractivo y le dan una cierta identidad. Entonces el industrial decide protegerse bajo el amparo de una denominación de origen. Les cuento todo esto porque hoy en día, en que hay esa proliferación tan inmensa de denominaciones de origen, pues algunas veces se pierde lo que es el concepto de por qué se crea una denominación de origen. La denominación de origen no se crea y después se empieza a buscar a los industriales o los elaboradores para que elaboren un producto porque parece que es un marchamo de calidad, en el sentido de métanse ustedes debajo de este paraguas que yo les garantizo en un momento determinado la comercialización del producto. No. Primero tiene que haber una identidad, un reconocimiento por parte del consumidor de ese tipo de producto, y ese reconocimiento de esa marca colectiva le dará pie a que el producto se desarrolle. Pero si hacemos el camino al revés, normalmente iremos conducidos a un fracaso, como pasa algunas veces con determinadas denominaciones de origen, que evidentemente por mucho que las empujen, le falta esa tradición y esa identidad y reconocimiento por parte del consumidor, porque de calidad no necesariamente hace falta una denominación de origen. La calidad basta con que la queramos elaborar, y una vez que la elaboremos no tenemos ningún problema en meternos en ninguna figura que la ampare en ese sentido. Entonces, en esa denominación de origen, los cosecheros lo primero que definen es la zona donde van a producir la materia prima, que en este caso, como estamos hablando de vino, pues será la uva. Y deciden que lo van a hacer en un rincón del sur de España, que está rodeado al norte por la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, al sur por la desembocadura del río Guadalete en el puerto de Santa María, y al oeste por el océano Atlántico, de tal forma que es una especie de triángulo rodeado de agua que tiene una climatología muy singular y que va a ser fundamental para lo que es la elaboración de estos vinos. Porque vamos a tener dos vientos predominantes, vamos a tener un viento fresco que va a venir del océano Atlántico, que es el que llamamos de poniente, y vamos a tener un viento más seco, más tórrido, que es el levante, que va a hacer una operación muy importante en el verano en lo que es la madurez de la uva. Pero vamos a tener toda la humedad del mar, porque tenemos el mar muy cerquita, y vamos a tener una pluviometría muy especial, porque estamos también rodeados por la Sierra de Cádiz, y tenemos una pluviometría alta de 600 litros por metro cuadrado, que es una pluviometría media muy alta, porque si pensamos, por ejemplo, en otra denominación de origen histórica, como es Rioja, pues su media es de 520 litros por metro cuadrado. Parece que Rioja tenía que tener más agua que nosotros. Nosotros tenemos mucha agua, el único problema es que llueve poco, y cuando llueve, llueve mucho. De tal forma que tenemos prácticamente 30 o 40 días de lluvia al año, mientras que el resto pues, es de sol. Y por tanto el viticultor tiene que ir pensando en esa climatología a la hora de las variedades de uva que va a cultivar. Porque tenemos 3 variedades de uva autorizadas, aunque para los vinos que vamos a hablar hoy solamente vamos a hablar de una. Tenemos la Palomino, que también en Sanlúcar se llama Listán, tenemos la Pedro Jiménez y la Moscatel. Las 3 variedades de uva son variedades de uva blanca. La Palomino es la gran protagonista
de los vinos que vamos a hablar hoy. Es una variedad que es una variedad poco expresiva desde el punto de vista de lo que es la elaboración de un vino blanco, y por eso tradicionalmente la industria o el bodeguero pues ha pensado que es mejor fomentar las cualidades que tiene esa uva con una crianza, potenciándola de alguna forma los caracteres aromáticos que posiblemente desde el principio el vino pues es poco expresivo. Y después, en ese conjunto que les estoy hablando, la decisión de ese origen, lo más importante es la tierra donde el viticultor va a cultivar. La tierra de albariza. Como saben ustedes, alba significa blanco, es una tierra caliza, es una auténtica esponja que le pone la naturaleza al viticultor de tal forma que supera la escasez de esos días de lluvia con esa esponja que él abre sabiendo que va a llover y cierra una vez que ha llovido, de tal forma que mantiene una humedad permanente durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, donde la vid intenta tirar de toda su energía para producir ese racimo de uvas y que no cae agua del cielo, sino que lo tiene debajo. Y luego también el viticultor ha plantado unas vides lo suficientemente frondosas para que, sabiendo que lo que hay principalmente es mucho sol, pues protejan al fruto que va saliendo debajo de la cepa y protegido por un paraguas verde de hojas que lo va defendiendo. Y de alguna forma no recibe la luminosidad del sol directamente, sino que el sol se refleja en esa tierra blanca y le va dando suavemente y va madurando durante poquito a poco durante los meses de agosto, donde toda la acidez de la uva se va transformando en azúcar, y cuando llega a unos niveles de 10 grados y medio UM, se recolecta la uva. Normalmente es final de agosto, principio de septiembre. La vendimia tradicionalmente se venía haciendo con la corta a mano, pero ya poco a poco se ha ido introduciendo lo que son las cosechadoras mecánicas que ya empiezan a coger el fruto. Se ha ido mejorando sensiblemente lo que es la recolección con ese tipo de cosechadoras y de alguna forma está garantizando la misma calidad que cuando se cosechaba a mano. Porque estamos hablando de cosechar una uva blanca y por tanto es muy importante para nosotros que una vez que la uva se recolecta, la uva pase rápidamente al lagar, porque lo que queremos es evitar que la uva o el mosto se nos oxide. Entonces pasa la uva al lagar, en el lagar se prensa siguiendo toda la tradición que ha habido durante toda la historia de la pisa a pie, donde había una regla que era fundamental, y es que las personas cuando pisaban pues obtenían 70 litros por cada 100 kilos de uva. Esa misma regla se sigue practicando en los lagares muchísimo más modernos, donde se imaginan ustedes que se chafa la uva, perdón, voy a beber un poquito de agua. Se chafa la uva con suavidad para que salga ese primer zumo. Lo separamos de una forma suave a través de unos coladores automáticos y obtenemos un primer zumo de uva al que llamamos yema. Esa yema, que es el vino sin ningún tipo de presión, será la que vamos a destinar a los vinos que vamos a catar hoy, que son las manzanillas. Lógicamente, todavía la pulpa de uva tiene todavía zumo, se pasa a una segunda prensa donde se saca una segunda calidad, que normalmente se dedica a otro tipo de vinos que ustedes conocen, como son los olorosos, y al final pues se le da un apretón final donde se saca la última parte de ese zumo de uva que se va a fermentar y se va a destinar a destilación, alcohol que después, como les voy a explicar, pues lo vamos a utilizar dentro de nuestro proceso de elaboración. Ese zumo de uva joven, al que normalmente le llamamos mosto, se fermenta bajo temperatura controlada, hoy en día en depósitos de acero inoxidable en todas las zonas del marco, y obtenemos un vino joven con unos 11 o 12 grados alcohólicos. Toda la uva, digamos el azúcar, se ha transformado en alcohol, como ustedes saben, en anhídrido carbónico, y todo eso ha hecho que hayamos visto al vino ebullir, estar en movimiento continuamente, y el vino, pues lógicamente, que tiene partículas en disolución, pues está de alguna forma sucio. Entonces lo dejamos descansar durante los meses de octubre y noviembre, y todas esas sustancias sólidas que están en disolución
empieza a decantar de manera suave hasta que acaban llegando al fondo del depósito y nos encontramos que en diciembre o en enero tenemos un vino que está limpio, tenemos en el fondo del depósito una especie de fango al que se le llama lías y es el momento de separar el vino claro de lo que son las lías. Bueno, ustedes están en Sevilla y habrán visto que últimamente los clásicos mostos que teníamos antes en diciembre o en enero, pues ahora los tenemos ya prácticamente en octubre y en noviembre. Hay ya una prisa porque evidentemente se ha convertido en un negocio el mosto, ¿no? Una palabra muy curiosa que no sé si se habrán planteado ustedes, ¿por qué le llamamos mosto? Porque realmente el mosto es un zumo de uva. Y sin embargo lo que nos estamos bebiendo como mosto es un vino con 11 o 12 grados. Y la razón de eso es porque en nuestra tierra, no solamente en el marco de Jerez, sino también en Huelva o en Montilla Moriles, le llamamos mosto a algo que todavía no tiene categoría de vino. Y la categoría de vino para nuestros antepasados es que el vino tenía que estar criado. Y cuando crías el vino es cuando se llama vino. Mientras tanto, le llamamos coloquialmente mosto, cuando realmente es un vino blanco del año que ustedes conocen perfectamente porque se consume también muy habitualmente, no solamente en los sitios de mosto, sino también con marcas tan señeras como puede ser la nuestra de Viña Galvana o como la que ustedes todos conocen de Barbadillo o de Castillo de San Diego, ¿no? Son, digamos, vinos jóvenes que necesitan después una crianza que se la vamos a dar posteriormente. Entonces, una vez que hemos visto ese vino ya y lo hemos separado en claro, el vino, y hemos dejado las lías, hemos desliado el vino, de forma natural, en nuestra zona empieza a poblarse la superficie del depósito de una capa blanca que se empieza a extender a lo largo del depósito hasta que cubre completamente la superficie del vino. Si me permiten ustedes, como si la naturaleza de repente nos diera una herramienta para prevenir la oxidación de nuestro vino. Una piel natural se extiende encima de nuestro vino y hace que el vino se quede perfectamente protegido de la oxidación y pueda mantener la palidez del vino. Históricamente, pues cuando el bodeguero o el enólogo, bueno, en aquellos tiempos no había enólogo, el capataz de bodega veía esa nata flotando en la superficie, se podrán imaginar ustedes que aquello decía, esto no puede ser bueno para el vino, cogía un palo, le pegaba un meneo y se lo cargaba directamente. Y además, como había aprendido de los árabes que echarle un poquito de alcohol al vino, pues también servía para solucionar cosas, pues le echaban también una jarrita de alcohol y por tanto allí no había bicho viviente que pudiera seguir a lo largo del tiempo. Por tanto, el vino del que vamos a hablar hoy en día no es un vino de la fundación de Delgado Zuleta o de la época de los fenicios. Tiene que nacer Pasteur, tiene que nacer la microbiología moderna, tienen que decirnos lo que son las levaduras y entender que esas levaduras que están poblando la superficie de nuestro vino son las mismas que intervinieron en lo que es el proceso de fermentación, que cambian de una vida que era anaeróbica dentro del vino, pero que sí tenían mucha azúcar para vivir, a otra vida donde ya se han quedado sin azúcar, suben a la superficie y empiezan a hacer una vivencia aeróbica. Cuando empezamos a investigar sobre eso, nos damos cuenta que eso va a beneficiar al vino que está debajo y por tanto nacen lo que son las manzanillas o los finos que hoy en día estamos viviendo. Lógicamente hemos seguido una línea de investigación, todas las bodegas, hemos estudiado y caracterizado esas levaduras que pueblan la superficie de nuestro vino de forma natural y bueno, ya sabemos hoy que son del tipo Saccharomyces cerevisiae y de 4 tipos distintos. Una que se llama Veticus y que por tanto prolifera en toda nuestra Andalucía, como dice el nombre. Otra que se llama Xeresiensis, que como dice su nombre, pues tiene más influencia en Jerez, si bien también se da en las otras denominaciones de origen andaluzas. Una tercera que se llama Montuliensis, que lógicamente por su nombre se da más en la zona de Montilla, pero ya últimamente también está con influencia también en la zona de Jerez. Y una cuarta que apareció más al final, que se llama Ruxi. La proporción de esas 4 levaduras es la que va a darle personalidad a los vinos que vamos a elaborar. Por tanto, nuestra dedicación a partir de ese momento va a ser cómo conservar en nuestro vino
ese velo de flor, que es como se le llama a esa película blanca en la superficie. Llega el catador de la bodega y con esos depósitos que todos tienen ya el velo de flor, hace una primera clasificación. Lógicamente tiene en mente lo que es el plan de ventas que le ha pasado el comercial de la bodega. Y si es una bodega como Delgado Zuleta orientada a Manzanillas, pues evidentemente ya habrá dirigido la fermentación y habrá dirigido todo el proceso para que el resultado sea un vino lo más inclinado hacia una futura manzanilla. Y a esos vinos los va a clasificar con un palo. Le va a marcar con una tiza el depósito y le va a poner un palo. Sin embargo, los vinos que no van a ir para manzanilla, porque él ve ya que el vino tiene una personalidad lo suficientemente clara como para no necesitar la influencia de ese velo de flor, a esos vinos los va a llamar olorosos. Y es en este momento, con esa decisión, cuando la elaboración de nuestros vinos blancos se separa completamente de lo que es la elaboración de los vinos blancos que ustedes conocen. Porque cogiendo la influencia árabe de la incorporación del alcohol, nosotros le vamos a subir la graduación natural que tenía nuestro vino de 11 a 12 grados, añadiéndole alcohol vínico, en el caso de las futuras manzanillas que hemos marcado con un palo, hasta un nivel de 15 grados, y en el caso de los olorosos, hasta un nivel de 17 grados. Con el nivel de 17 grados lo que garantizamos es que el velo de flor que está en la superficie no va a poder vivir, porque al ser un medio tan agresivo alcohólico, las levaduras no pueden vivir y por tanto van a desaparecer de la superficie del vino. Nuestro vino se va a quedar sin esa piel que protege al vino y por tanto va a entrar en contacto con el aire y va a seguir, digamos que una crianza, por llamarle físico-química o oxidativa. Sin embargo, los vinos en cuestión a los que nos trae la charla de hoy, pues los vamos a poner a 15 grados, donde ya hemos comprobado a base de la tradición y la experiencia que tenemos, donde esas 4 variedades de levadura sobreviven perfectamente, no solamente sobreviven, sino que van a encontrar en el propio alcohol uno de los nutrientes fundamentales para vivir, y por tanto vamos a mantener el velo de flor. Y sin embargo otras bacterias y otros hongos que no son deseables para nuestro vino van a desaparecer con esa graduación alcohólica. Por tanto vamos a tener un vino con 15 grados. Y les digo a ustedes lo de los 15 grados porque algunas veces cuando hablamos de nuestros vinos, a algunos pues decimos, hombre, si vuestros vinos en vez de 15 grados tuvieran menos graduación alcohólica, pues a lo mejor se beberían más. Bueno, ya los tenemos, son los vinos blancos, que ya les hemos hablado anteriormente. Es que el alcohol le va a dar la singularidad fundamental a nuestros vinos y el quitarle esa adición de alcohol en un momento determinado les va a cambiar la personalidad. Hoy en día hay algunos viticultores de la zona del Marco que están desarrollando unas líneas de investigación de tal forma que consigan que con la madurez de la uva llegar a una graduación natural de 15 grados y por tanto evitar este encabezado, como le llamamos a la adición de vinos, y ver en un momento determinado cómo se va a comportar el vino en un futuro. Pero está todavía en una línea incipiente donde en un momento determinado se han hecho pequeñas producciones y se están observando y por tanto todavía no sabemos si eso puede ser en un momento determinado la solución a ese argumento de la adición de alcohol o no. Sobre eso hay opiniones variadas y todavía no están asentadas por una investigación de años, por tanto no dejan de ser opiniones particulares de cada uno de ellos. En mi particular opinión, que es la experiencia que tengo, el alcohol aporta al vino una personalidad durante el proceso de crianza que evidentemente, aunque lo consigas de forma natural al principio, como sabes que va a haber un consumo de etanol a lo largo de la crianza biológica porque va a ser uno de los nutrientes de la uva, en algún momento le vas a tener que añadir de nuevo alcohol, por tanto tenemos que ver cómo se comporta el tema y en función de eso pues tomar la decisión. Cuando ya tenemos clasificados nuestros vinos, como hemos dicho, en un palo o en una O, pues lo que hacemos es meter el vino en vasijas de roble americano y vamos a criar el vino. Pero claro, ha sido una decisión que hemos tomado con un vino muy joven, con 4 o 5 meses.
Y el bodeguero o el enólogo se quiere garantizar que la decisión que ha tomado de si el niño va a ir para Manzanilla o el niño va a ir para Oloroso, pues está bien tomada. Entonces, lo que hacemos es meterlo en barricas de roble americano y lo vamos a estar observando durante al menos un año hasta la siguiente vendimia. Y el catador pues va sacando muestras periódicamente con su venencia de cada una de las botas, las va oliendo y va confirmando pues que el palo es acertado, que el velo de flores está en la superficie y el vino continúa en la línea que él piensa que en el futuro será una manzanilla, y confirma el palo. Y lo mismo va haciendo con los olorosos. En un momento determinado en esas catas descubre que hay un vino que huele distinto que el anterior. Y aquí en estas bodegas, cuando hay algo distinto, en vez de disfrutar, la verdad que nos preocupamos hasta el gerente. Y porque siempre desde el principio buscamos una homogeneidad del producto, el ofrecer siempre la misma calidad a lo largo del año y a lo largo de los años. Entonces observamos por qué ese vino huele de forma distinta. Pero antes de observar tradicionalmente, aquí cogemos la tradición árabe, cogemos la jarrita de alcohol, se la echamos el vino y por si acaso cortamos el proceso de crianza que llevaba ese palo. Y aparece otro estilo de vino que ustedes han oído hablar, que se llama el palo cortado. Es un vino que nace con vocación de manzanilla, pero que durante esa primera fase donde estamos marcando que la vocación se vaya asentando hacia la manzanilla, por algunas razones que será cuestión de cuando hablemos de crianza oxidativa las explicamos, pues ese vino no sigue la tendencia de lo que es la manzanilla y por tanto se quiere diferenciar, y nosotros ante esa petición de diferenciación, jarrita de alcohol, subida de graduación alcohólica a 17 grados y por tanto crianza oxidativa, palo cortado. Pero sin embargo nuestros palos siguen todo su camino como estamos marcando y llega un momento en que ya se asienta definitivamente en que está decidido que tú vas con vocación de manzanilla. Entonces lo que hacemos es pasar ese vino a lo que es nuestro soleraje. Como ustedes saben, la palabra solera viene de suelo. Tradicionalmente los vinos más viejos normalmente se ponen al lado del suelo, que es la parte más fresca de la bodega, y por tanto pues de ahí viene la palabra solera. Y nosotros en nuestra zona almacenamos los vinos, los más viejos los tenemos abajo y almacenamos las vasijas una encima de otra. Todo esto es más fácil verlo en una bodega, ¿no?, que imaginárselo ustedes, pero imagínense ustedes como cuatro hileras que ponemos una encima de otra. Abajo está la solera, encima tenemos un vino inmediatamente más joven que la solera, en la segunda fila tenemos otro más joven y en la tercera pues tenemos el vino más joven. Cuando necesitamos sacar vino para, por ejemplo, atender a la feria de Sevilla, sacamos vino de la solera. Nunca sacamos todo el vino de la solera, porque al estar en vasijas de roble americano, si vaciáramos la solera, la vasija sufre y por tanto vaciamos solamente una parte, en lo que se llama la saca, y ese vacío que dejamos de la saca en la solera lo rellenamos con la fila inmediatamente posterior, que se llama criadera. Es como si hiciéramos como la vida misma, ¿no? Es una especie de mezcla entre un vino viejo ya terminado y hecho y un vino más joven al que hay que de alguna forma darle forma o malearlo, ¿no? Entonces ahí es donde el enólogo o el bodeguero va, en función de la proporción que saque de vino y rellene, que es como se llama rociar al vino, pues va consiguiendo que el producto vaya cambiando. Eso es como si en un momento determinado en una guardería llevamos a 3 personas mayores, o como si a un asilo llevamos a 3 niños chicos. No es lo mismo llevar 3 que llevar 5 que llevar 20. A lo mejor al principio con 3, qué bonitos son los niños. Cuando ya son 20, qué pesados son los niños, ¿no? Bueno, pues ese jugar en un momento determinado con la edad del vino, en juventud y en vejez, va dándole la personalidad a cada una de las marcas que ustedes conocen de manzanilla, y va a darle diferencia, pero sensibles en un momento determinado en función de lo que haga el enólogo. Por tanto, ese es el sistema de solera y criaderas. Entonces, el problema que tenemos en nuestros vinos es que nosotros
no podemos hacer publicidad de que la cosecha de un determinado año fue una cosecha excelente. ¿Por qué? Pues porque en el fondo estamos mezclando vinos de todas las cosechas desde la fundación de la casa. Eso tiene, digamos, que una ventaja de darle una homogeneidad a la calidad del producto, pero también tiene una desventaja desde el punto de vista de que es menos noticiable. No podemos hablar de cosechas excelentes, aunque habremos observado últimamente que ya en las denominaciones de origen donde sí manejan las cosechas, ya no hay cosecha mala, porque evidentemente el viticultor ha evolucionado sensiblemente en lo que es la elaboración de los vinos, el viticultor cada vez produce una mejor uva y una mejor calidad, y por tanto se va garantizando cada vez más que a pesar de las inclemencias del tiempo, la calidad del producto que se va obteniendo cada vez es más alta, ¿no? Entonces eso va haciendo en un momento determinado que aquello que era noticiable deja de ser en un momento determinado noticiable. Y así, de alguna forma, nuestro vino va pasando a lo largo de los años, bajo ese velo de flor, con ese sistema de solera y criaderas, pues de alguna forma evolucionando. ¿Qué es lo que va pasando dentro de esa bota? Pues dentro de esa bota, pues lo que tenemos es su velo de flor, como esa piel natural que va protegiendo de la oxidación, pero no solamente protege de la oxidación, sino que además ese velo de flor también se va a comer, si me permiten ustedes en el Colegio de Químicos emplear estas palabras, tampoco me parecen, pero bueno, me permiten, se va a coger todo el oxígeno que hay disuelto en el vino, y el vino de alguna forma se queda sin nada de oxígeno. Si se mide el contenido del oxígeno del vino que está debajo del velo de flor, se ve perfectamente que es prácticamente nulo. Por tanto, no hay ningún tipo de oxidación en el vino, dado que el poco oxígeno que podía estar disponible se lo he captado por el velo de flor. Pero además el velo de flor no solamente hace eso, sino que además va a encontrar los nutrientes del vino dentro del propio vino. Y si todos recordamos, en el vino prácticamente sus componentes es agua principalmente, después es alcohol, etanol, después hay una parte de ácido acético, después hay una parte de glicerina, fundamentalmente. Bueno, pues esos van a ser los nutrientes que va a encontrar nuestro velo de flor para, de alguna forma, ir cambiando la estructura del vino y ir evolucionando hacia los vinos que vamos a catar hoy en día. Cuando hemos caracterizado las 4 variedades de levaduras, nos hemos dado cuenta de que cada una de las variedades pues, son más adictivas a algunos de los productos más que a uno que otros. En un momento determinado, unas consumen mucho más, digamos, etanol y de alguna forma va creciendo la proporcionalidad de los acetaldehídos y de los etanales aromáticos del vino, pero desde el punto de vista de negocio nos encontramos con que esa desaparición de alcohol hay que reponerla después. Por tanto, está bien desde el punto de vista aromático, pero desde el punto de vista de negocio, pues hay que controlarlo de alguna forma. Otras, sin embargo, lo que hacen es consumir ácido acético, y entonces observamos cómo la acidez volátil del vino va bajando. Y en un mosto que a lo mejor teníamos una acidez volátil de 0,30 o 0,25, cada vez se fermenta mejor y cada vez la acidez volátil es más baja, pues en un momento determinado, en las manzanillas más criadas, prácticamente la acidez volátil está en unos niveles casi no detectables. Y luego, sobre todo, hemos visto que todas las variedades, lo que más les gusta es la glicerina. La glicerina es la que más va a ser consumida y de unos niveles de 5 gramos por litro prácticamente en un mosto, nos vamos a encontrar con niveles de 1 gramo y prácticamente 0 en las manzanillas más criadas. Y vamos a ver en la cata cómo a medida que se va a ir consumiendo la glicerina, nos va a aparecer muchísimo más las notas de seco de lo que es la manzanilla. Por tanto, la crianza biológica es fundamental para hacer que evolucione ese mosto o ese vino joven a lo que es el resultado de lo que es el vino que vamos a ver. Y así pues van pasando los años y digamos que pasan mínimo 2 años, normalmente la media está en 3 años y luego las manzanillas de marca que todos ustedes conocen pues tienen 5 años de edad media. Algunas veces en el mercado se habla con una cierta alegría, ¿no?, de los años de envejecimiento de una manzanilla, como si 2 años, 3 años, 5 años no fueran bastantes años ya,
cuando los tintos, precisamente, muchas veces ya nos bastan con esos años, aquí parece que es que tenemos que digamos, exagerar en lo que es los años de crianza, cuando realmente la tecnología y digamos, los profesionales que están en la bodega con el conocimiento de enología han descubierto perfectamente que las evoluciones que ellos consiguen, digamos que monitorizando o dirigiendo esa crianza biológica, no necesitan los años de antaño para de alguna forma, digamos, llegar a los mismos resultados. Por tanto, hablar de 10 años de crianza biológica es realmente ya llegar a un final de una crianza biológica, porque ya evidentemente la flor se ha ido agotando y de alguna forma el vino ya no mantiene ese velo de flor con esas características potentes de alguna forma de ir consumiendo los nutrientes que tiene el vino debajo y por tanto produciéndole los volátiles y las características que diferencian a las manzanillas. Por tanto, las manzanillas cada vez que vayan pasando a esa época más mayor, pues de alguna forma van a perder su aroma y también van a perder también en un momento determinado unas características de manzanilla y acabarán siendo más lo que hablaba en mi introducción de una manzanilla pasada o si quieren ustedes una Montilla. Bueno, como ya les he hecho ya boca, pues si les parece vamos a empezar la cata. Entonces, si no les importa, empezamos a repartir las copas. Es más fácil repartir la copa ya con el primer vino servido. Claro, si queréis, mientras sirven el vino, hacer alguna pregunta. Primero Zuleta, ¿no? Vamos, primero Zuleta y vamos a servirlo ya en la copa directamente, por favor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, a ver, doctor. ¿Alguna pregunta, doctor Repeto? Sí. Antes has hecho alusión a aquella charla que vimos a la Limón sobre los mitos y bueno, te felicito porque eres un amontillado, te vas mejorando cada vez que te oigo. Esos son los años. Los años. Pero sí, la pregunta que te quería hacer. Hace tiempo yo leí algo sobre la historia de la flor y no sé si eso es cierto. O sea, que se sabía que antes los vinos se preparaban para el consumo del año, en cada región, en cada localidad. Eso. Pero cuando se llevaban los vinos a América, pues ya se preparaban más y alguna vez se quedaron en San Lucas unas barricas que no se habían embarcado. Cuando al cabo del tiempo la abrieron, entonces descubrieron la flor. Eso es lo que yo leí. Y pensaron que se había estropeado. Menos mal que alguien con gusto la cató y vio que estaba mejor que cuando estaba al principio. ¿Eso es cierto o no? Esa historia puede tener algo de veracidad. Bueno, tiene toda su lógica. Tiene toda su lógica. Los vinos antes eran locales. Eran vinos que se llamaban de cosecheros, porque el que mandaba era el viticultor. El que tenía una bodega tenía viña y lo que quería es vender su producto en el año. Y por tanto era muy listo. Había una ordenanza que prohibía el envejecimiento del vino porque eso era especulación. Por tanto, los vinos se tenían que vender en el año y por tanto eran quebradizos, pero se consumían en el año y por tanto nadie le preocupaba en un momento determinado el que se mantuviera el vino. Después empieza la época de la exportación, donde se empieza a ver que a los vinos mejor es arroparlos para que viajen, para que no pasen mucho frío. Y entonces se arropaban de dos formas. O se arropaban con alcohol o se arropaban con dulce. De las dos formas no se conseguía indirectamente que hubiera velo de flor. Pero en el consumo local, y eso responde a tu pregunta, Manuel, en el consumo local de los vinos sí se veía en un momento determinado que en los barriles que tenía el tabanco donde se vendía el vino, pues había distintas calidades, porque la gente iba a un tabanco y no iba a otro, o la gente le gustaba un determinado vino, iba a un sitio y no iba a otro, porque en un momento determinado el movimiento que tenía ese barril pues le daba una personalidad al vino. Y efectivamente, como tú dices, era el velo de flor.
a medida que se iba quedando un barril más enrestado, tenía más superficie y por tanto tenía más velo de flor. A medida que el barril estaba más alto, tenía menos superficie y tenía menos velo de flor. Por tanto, el vino, teniendo más o menos velo de flor, tenía unas características que a la gente le gustaba más o le gustaba menos. Y ahí es donde nace. La publicación es, el primero que publica algo sobre el velo de flor es Esteban Buteloup, en 1807, que escribe un libro de la editorial Villalpando, donde habla sobre los vinos de Sanlúcar que tenían un olor a camomila, y empieza a hablar, no sabía que era el velo de flor, pero sí que tenía una nata blanca que poblaba el vino y que de alguna forma le confería unas características, pero nadie sabía realmente en aquel momento lo que era posible. La leyenda que tú dices es auténticamente cierta. Los vinos, muchas veces hay mucha bibliografía de la época de Colón y de Magallanes, donde los vinos llegaban avinagrados a América. Por tanto, es cuando empiezan a echarle alcohol y en un momento determinado es cuando ya el vino empieza de alguna forma a estar protegido y es cuando empezamos a ya saber en un momento determinado. En la bodega se ha aprendido mucho de los errores o de los fallos o en un momento determinado de esa falta de homogeneización. ¿Por qué? Pues porque ante ver una diferenciación de algo te preocupas en investigar qué es lo que ha pasado y así es como ha evolucionado en un momento determinado la tecnología. Bueno, tenemos el primer vino delante. Es una manzanilla. La manzanilla, vamos a definirla, la manzanilla es un vino blanco, elaborado en la denominación de origen Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, con uva palomino, criada con un sistema de solera y criaderas, durante más de 3 años, bajo velo de flor, y como resultado, pues tenemos este vino. Su graduación es 15 grados, porque le hemos encabezado el vino. Entonces, desde el punto de vista de color, pues hemos conseguido mantener la palidez. El vino es brillante, el vino está limpio. Si movemos la copa, el vino es ligero. Si olemos, pues son unos aromas delicados, unos aromas a velo de flor, a levadura, pero sobre todo principalmente ligeros. Esta manzanilla que estamos catando es una manzanilla que se llama Zuleta. Es una manzanilla que en nuestro argot de bodega le llamamos una manzanilla fina, porque es una manzanilla, la palabra joven en crianza, pues normalmente no la solemos utilizar. Entonces, normalmente utilizamos la palabra fina, o si quieren ustedes, en el mundo bodeguero ya más propio, pues algunas veces pueden encontrar ustedes la palabra chica. Pero no lo hablamos desde el punto de vista peyorativo, sino desde el punto de vista de juventud, en un momento determinado. Y si la probamos en la boca, fresca, es ligerita, es seca, pero no tiene una sequedad, digamos que muy pronunciada, porque es una manzanilla, como he dicho, que tiene una crianza de 2 a 3 años y por tanto todavía tiene mucha más influencia de la juventud del mosto que del sistema suyo propio de solera y criaderas. Esta es una manzanilla que siempre ha existido y que es de las que forma parte de esas leyendas urbanas de que las bodegas hacemos una manzanilla especial para la feria. Ojalá la feria fuera tan magnífica y tan importante como para que pudiéramos hacer una manzanilla, ojalá. Pero bueno, digamos que sí es importante Sevilla desde el punto de vista de consumo y sí es importante, digamos que la feria de abril desde el punto de vista de consumo, pero el consumo para que se hagan ustedes una idea, pues de la manzanilla se venden aproximadamente unos 7 millones de litros al año
pues en el mercado de Sevilla pues puede suponer 1,5 millones aproximadamente. Y también es un mercado muy constante y no solamente se consume durante la feria, sino que también se consume a lo largo del año. Por tanto, ¿por qué en un momento determinado encontramos alguna manzanilla que nos parece que es diferente? Pues en la feria de Sevilla se nota mucho cuando el que compra es el casetero o cuando compra es el socio de la bodega, de la caseta. Si compra el socio de la caseta, compra marca. Y si compra Zuleta, pues la Zuleta es Zuleta. O si compra la Goya, que es la que vamos a catar después, pues compra Goya. Pero si compra el casetero, sabe que nuestro, digamos, mundo del vino, pues a medida que es más joven, más fina la manzanilla, es más económica, y a medida que es más marca y más hecha, pues es más cara. Por tanto, como él va a poner la media botella al mismo precio en el cartel de su caseta, pues ¿qué va a comprar? Pues las más finas. Pero las dos tienen 15 grados, por tanto, digamos que no es una cuestión de grado, sino es una cuestión del inmovilizado que está en la bodega. Entonces, es una manzanilla que siempre ha sido más propensa en la feria, porque normalmente en el mercado, pues ustedes no la encuentran. O sea, la manzanilla Zuleta es más difícil de ver en Sevilla a lo largo del año que en la feria. Sin embargo, es la misma calidad en la feria que en el sitio donde ustedes las encuentran. Lo que pasa es que no la han visto. Por tanto, esa leyenda no existe, o sea, no tiene fondo. Hoy en día se llaman estos tipos fake news, ¿no? Fake news, pues eso es completamente falso. Y la graduación alcohólica es exactamente la misma, 15 grados, porque la legislación desde el punto de vista de manzanilla obliga a que el mínimo de graduación alcohólica sea de 15 grados. Yo les explicaba antes de empezar la conferencia que estos vinos son vinos que llevan impuestos especiales. Pagan un impuesto como el de la gasolina a Hacienda adicionalmente a lo que sería cualquier elaboración de un vino, mientras que los vinos tranquilos, que son los vinos normales, vinos tintos y vinos blancos que ustedes conocen, no pagan impuestos especiales. Por tanto, tenemos un control adicional en la elaboración de nuestro vino que no es de agricultura, sino que es de la agencia tributaria. Y ustedes saben que con la agencia tributaria normalmente no se bromea. Por tanto, la graduación alcohólica de los vinos es auténticamente la que viene en la etiqueta. Nadie se le ocurre en una feria, en un momento determinado, poner 15 grados en la etiqueta y bajarle la graduación al vino que le están ustedes vendiendo. Porque inmediatamente que lo detectan, le puedo asegurar que se le acaba el negocio a usted inmediatamente. Por tanto, no, la manzanilla fina no emborracha menos porque tiene menos grados, sino que en un momento determinado es o porque ustedes beben menos o porque, Manolo, ¿verdad?, las combinamos con la comida y por tanto, de alguna forma, nuestro metabolismo contribuye a que el vino se vaya desarrollando. Bueno, pues si les parece, vamos... ¿Sí? ¿Qué? ¿Otro? Bueno, va por ustedes, este segundo va por ustedes. Una de las cosas es que si normalmente esa sequedad que nos da la manzanilla, pues esa sequedad normalmente desaparece con la segunda copita. Porque al seco rápidamente se habitúa a nuestra lengua. Sin embargo, al amargor que hay al fondo de ese amargor, pues sigue perdurando, que es la personalidad que va a ir cogiendo la manzanilla. A medida que la manzanilla vaya criando, ese velo de flor y esas 4 levaduras, pues va a ir siguiendo consumiendo la glicerina, de tal forma que vamos a notar ahora en el siguiente paso cómo de esta sequedad que tenía Zuleta vamos a pasar a la Goya, que es muchísimo más seca. Vamos a seguir el coloquio mientras se nos va Paco Sánchez Burgos. Sí, bueno, yo tengo una serie de cuestiones que me han... Bueno, a mí me ha sorprendido que entre las variedades de uva, una que en el condado se nombra precisamente por el nombre de Mantua San Lucas, no, esa no la tenéis por allí, pues se llama así, Mantua San Lucas, en el condado, vamos, que... Bueno, también hay un vino que se llama manzanilla y también hay un pueblo en el condado que se llama manzanilla. Pero Mantua San Lucas. No, pero lo que te quiero decir es que puede haber nombres por algunos
La Mantua estaba originalmente cuando Simón de Rojas Clemente y Esteban Botelú, que están de botánicos en San Lucas, a principios del siglo XIX, donde elaboran un listado de las uvas, de las variedades de uva que había allí, pues una de ellas era la Mantua. Por favor. Yo entre el mosto y el vino joven, Por favor, estamos en coloquio. creo que hay diferencia, ¿no? El vino joven ya no tiene el dulzor ese empalagoso del mosto, ¿no? Por lo menos tradicionalmente aquí el mosto es algo dulce, ¿no? Todavía conserva azúcar sin fermentar. Bueno, pero eso es porque no ha fermentado del todo, Claro, claro, porque pero- le ha entrado la prisa, ¿no? Pero el vino joven ya no es tan dulce. El vino joven, El vino del año, digamos. El El vino- que empieza ahora, en marzo, en mayo, la fermentación, me preguntan sobre, me están comentando que la diferencia entre un mosto y un vino del año es que uno es más dulzón y otro es más seco, ¿no? Efectivamente, o sea, la fermentación del vino, hay una primera fermentación tumultuosa que prácticamente dura una semana y media. Después hay una segunda fase de fermentación que viene a durar un mes, y luego en un momento determinado le van quedando al vino pues unos 8 o 9 gramos de azúcar, y esos de alguna forma perduran más en el tiempo. A nadie se le ocurre criar un vino cuando el vino todavía no está fermentado del todo, y entonces lo que procuramos es que el vino fermente completamente. Claro, cuando empieza la bulla por querer tomar un mosto y aparecen los pañuelitos rojos en las ventas y todas estas cosas, pues evidentemente el vino todavía no ha acabado de fermentar. De hecho, algunas veces tiene burbujas, tiene un puntito de aguja todavía el vino, y algunas veces también nos hace ir corriendo al bate. Muchas veces, ¿por qué? Porque todavía tiene un movimiento todavía de levaduras significativo, y en un momento determinado todas esas cosas son las que separan al mosto del vino. otra cosa que me ha sorprendido es la cifra de venta por baja, ¿eh? Porque eso son 12 o 14 mil botas. Sí. Y bueno, 12 o 14 mil botas es la mitad de la producción de un pueblo pequeño como es Rociana del Condado, no de Manzanilla, el global de vino me refiero, ¿no? Yo pensé que era... Bueno, estamos hablando de manzanilla. Después hay que tener en cuenta que la manzanilla es mucho más importante en el mercado nacional no, que en el mercado internacional. Cuando estamos hablando de mercados ya y del volumen total de las ventas de vino de Jerez, estamos hablando de 40 millones de litros, entonces ya es completamente distinto. Pero lo que es circunscribirnos al tema manzanilla, el tema manzanilla está ahora mismo en esas ventas. Y además muy estable, porque la manzanilla de alguna forma siempre ha estado en España, y mientras que los mercados más conocidos del Jerez han sido los mercados europeos, pues la manzanilla siempre ha estado muy al mercado nacional, que se ha mantenido muy estable a lo largo del año. Y la última que estoy abusando, Nada. yo creo que la manzanilla, porque últimamente, yo cuando era joven, cuando era más, no se servía tan fría. Yo no sé esa manía de servir ahora los vinos tan fríos. A la temperatura de bodega, digamos, 10-12 grados, es como a mí me gusta más la manzanilla. Y manzanilla en cualquier vino, ¿eh? No solo nada. Ya, pero yo siempre me estaba hablando sobre la temperatura, que se sirve muy fría la manzanilla. Anda, que cuando te enfrían el catavino y te lo meten ahí, Bueno, eso ya ya pegado se mortal. te quedan los labios helados antes de tomarte el vino. Esto ya es pegado mortal. Hombre, yo creo que como todas las cosas, hay un punto medio, ¿no? Dice, a temperatura de bodega. Yo a temperatura de grado, quiero decir. Yo a temperatura de bodega, quiero decirle, yo me acuerdo cuando empezaron los tintos aquí, que tampoco sabíamos lo que eran los tintos, y alguien de Logroño nos vino a decir que el tinto se tomaba a temperatura natural. Y entonces hemos tomado vinos tinto caliente durante 50 años, hasta que nos hemos dado cuenta que quería decir temperatura de Logroño. Le bromeo en este No, sentido. pero por eso yo he dicho 10 grados para decir a qué me refería. Le bromeo en este sentido, en el sentido de que lo que sí sabemos, y en este colegio más, es que las cosas se pueden calentar, pero no se pueden enfriar en Sevilla de forma natural. Por tanto, dejémoslo que nos sirvan. A mí también me gusta tomarlo a temperatura 10 grados. más natural,
Pero si al de al lado mía le gusta tomárselo más frío, ¿para qué lo voy a fastidiar? Que se lo tome y yo me espero un poquito y me lo tomo. Bueno, yo las botellas que me ponen en la feria las pongo al todo. Bueno, Para mí solo, para mí solo. sí. A mí por ahí no te esperan. Bueno, pero tenemos... Tiene toda la razón. O sea, las temperaturas de servicio de una manzanilla tiene que ser una temperatura de 10 a 12 grados. Es una temperatura de servicio. Lo que pasa es que estamos en una Sevilla de mucho campo, ¿no? Efectivamente. Y entonces en un momento determinado a los hosteleros Efectivamente. es difícil cambiarle el chip. Entonces, ya le digo, como ha descubierto aquello de que nos mete los vasos también en el congelador, pues también nos mete los catavinos, o si no, nos los rocía y nos pone, ya digo, los labios, que en un momento determinado no saboreamos nada, ¿no? Pero bueno, podemos disfrutar. Paramos el turno paramos de momento porque tenemos la Goya aquí puesta. Bueno, la segunda manzanilla que vamos a catar se llama la Goya. Se llama la Goya porque el nombre de la Goya era el nombre de una cupletista de principios del siglo XX que se llamaba Aurora Llofré. Era bilbaína, se dedicaba a cantar el cuplé. Era una cupletista a la que la consideraban como muy, diríamos ahora, muy fina, ¿no? Era menos vasta que las otras porque sabía idiomas, porque se diseñaba su propio vestuario y porque además era muy amante de Goya, del pintor, ¿no? Entonces, precisamente, esta casa de Delgado Zuleta, en 1918, firma un convenio con la Goya para registrar su nombre como marca de la bodega. Por tanto, quiere decir que el año pasado cumplimos 100 años de lo que es la marca La Goya en Delgado Zuleta. Se le hemos puesto a la manzanilla, digamos, emblemática de la bodega, que es la evolución de la anterior Zuleta. La Zuleta que hemos sacado de la solera, lo mismo la podemos embotellar para lo que es disfrutarla en la feria o en el consumo normal, que rociar en las últimas criaderas de la Goya. Y por tanto empieza otra nueva andadura en las criaderas de la Goya, de tal forma que llega al final a tener una edad media de 5 años. Como les he dicho a ustedes, mezclamos vino continuamente. Por tanto, la edad absoluta en nuestros vinos no existe. El cálculo de la edad de los vinos es un cálculo que hacemos entre las existencias que tenemos y las ventas. Y de ahí sale directamente el número de años. O sea, no hay otro cálculo, porque no existe un medidor de años como para decirlo. Entonces tiene 5 años de media. Si movemos la copa, ya notamos de alguna forma el paso de lo que es la crianza biológica. ¿Por qué? Porque en contra de lo que pensamos, de que lo que se evapora en el vino es el alcohol, lo que se evapora en el vino es el agua. Y se evapora a través de las paredes del roble americano. El roble americano tiene una porosidad equilibrada de tal forma que permite una salida del agua a través de sus poros suavemente. Claro, como les decía yo anteriormente, esto no deja de ser un negocio. Si empezamos a dejar que empiece a salir el agua, al final también va reduciéndose nuestro vino. Y por eso a las bodegas normalmente lo que solemos es controlar la temperatura de las bodegas para que tenga una temperatura ideal y sobre todo una humedad muy alta. Porque al tener una humedad muy alta, como sabemos que todo en la vida va buscando el punto de equilibrio, pues si estamos aumentando la humedad de fuera, con la humedad de dentro intentará evaporarse lo menos posible. Por tanto, tenemos que conjuntar de alguna forma esas dos cosas y al final conseguimos esta viscosidad que ustedes están viendo y que de alguna forma pues podemos observar hasta un ligerito lagrimeo que nos podría dar duda de que este vino fuera seco o no es seco. ¿Vale? En el color, lógicamente, el color, por mucho que queramos, tiene que evolucionar. Y en esos movimientos que hacemos de vino, pues lógicamente el vino evoluciona y cambia ligeramente a una tonalidad un poquito más amarillo dorado. Pero todavía sigue siendo un color pálido. En ese sentido, ya saben ustedes que bueno, es uno de los debates que tenemos principalmente con el consumidor sevillano,
que alguien en un momento determinado le dijo que los vinos mientras más pálidos, más buenos estaban, y en un momento determinado, cuando el vino está un poquito evolucionado de color, inmediatamente aparece la palabra maldita y decimos que el vino está remontado, ¿no? Cuando no hemos visto realmente nunca remontado un vino, porque el remontado es ya haberle hecho auténticas perrerías al vino y por tanto no solamente una evolución de color, sino también en la limpieza del vino, en el propio sabor y en todo, ¿eh? Por tanto, no caigamos en el tema del color, porque el color en un momento determinado es una de las características de estos vinos. Estamos jugando con el oxígeno de alguna forma y con esa piel natural que es el velo de flor. En la nariz, bueno, se le ve ya muchísima más evolución, porque evidentemente el paso del tiempo ha hecho que haya habido muchísimo más consumo de glicerina y por tanto el olor que va teniendo la manzanilla es muchísimo más acentuado. Si quiere, un poquito más complejo, ¿no? A mí me recuerda, pues aquí, este me recuerda más a la almendra que el anterior, ¿eh? Una de las características de estos vinos. También un poquito más especias, a cítrico. Inclusive me recuerda también unos aromas como de mar, como salinos y yodados, ¿eh? En la boya. Y en la boca, aquí sí sale la sequedad. Aquí yo siempre gasto la misma broma, pero si fuéramos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y buscáramos la palabra seco, seguro que dícese de un vino llamado manzanilla elaborado en Sanlúcar de Barrameda. Seco es su característica. Amargo, su segunda característica. Mucho más seco y más amargo que la manzanilla anterior. Por tanto, en un momento determinado puedes entender que desde el punto de vista de consumidor, pues le guste en un momento determinado a un consumidor una manzanilla más fina que una manzanilla más hecha como puede ser la boya. Porque las dos tienen consumidores. En Sanlúcar de Barrameda, donde le gusta beberse a la gente la manzanilla en rama, que es la manzanilla directamente de la bota al barril del tabanco o del bar, pues en un momento determinado lo que hace la gente es escoger si quieren una manzanilla más fina o si el propio, digamos, del tabanco lo que hace es mantener más tiempo en la manzanilla porque tiene más barriles y de alguna forma él mismo va forzando el que la manzanilla se vaya haciendo un poquito más. Por tanto, son, digamos que dos características diferentes y por tanto puede tener un consumidor distinto, ¿vale? Desde el punto de vista de consumo, también en un momento determinado, yo me acuerdo perfectamente de mi padre, y mi madre está aquí de testigo, mi padre y mi madre en un momento determinado si podían escoger, mi madre bebía boya y mi padre bebía azuleta, ¿verdad, mamá? ¿Por qué? Porque mi padre decía que la azuleta le sentaba mejor. Por tanto, también en un momento determinado en los vinos tenemos que tener claro que el tema salud, desde el punto de vista de sentarte bien, pues hay en un momento determinado consumidores. Yo me acuerdo que mi padre bromeaba siempre diciendo, me he pasado toda mi vida soñando con beberme un Gran Reserva y ahora que tengo dinero me sienta mal. Porque es verdad que en un momento determinado los vinos cosecha son sensiblemente más digestivos que para determinadas edades que a lo mejor un Gran Reserva. Entonces esas cosas también en un momento determinado no podemos denostar una manzanilla porque sea fina, ¿eh? Cada una tiene sus características. En este sentido, lo que es la boya completamente distinta. Yo tomo otro bichito con tú con eso. Sí, una pregunta, María Luisa, iba a levantar la mano. Yo quería preguntar si es el mismo tipo de barrica cuando el vino es joven a cuando ya pasa a ser un solera. Bueno, en nuestro caso, como decía, es un roble americano. Entonces, lo que buscamos en la barrica no es precisamente que le dé la barrica características al vino, sino que la barrica sea, digamos, el contenedor más amable que pueda tener nuestro vino. Por tanto, respondiendo a su pregunta, las vasijas normalmente son todas envinadas, son todas viejas. No tenemos vasijas nuevas en nuestras bodegas.
¿eh? Los vinos que se elaboran y que le quieren dar características de roble, pues utilizan unas barricas más jóvenes porque le quieren extraer ese sabor a la barrica. Nosotros ese sabor se lo hemos extraído desde el principio porque utilizamos barricas envinadas. Lo que pasa es que tradicionalmente las soleras son más viejas porque, claro, el soleraje lo hemos puesto abajo y, claro, normalmente lo que ponemos abajo siempre es lo primero. Y, claro, lo primero es lo más viejo, después inmediatamente más joven. Pero podemos extraer de alguna forma alguna barrica de la solera porque se estropee y no necesariamente le vamos a poner una vasija de la misma edad de las que están abajo, sino que ponemos otra de reposición, pero siempre que esté envinada. Eso es lo característico. A ver, ¿tiene otra pregunta? Antes de continuar, que decir que la decana de la Facultad de Química ha perdido un pendiente, no como aquel de los Flores, el famoso de... No, pero que ha perdido un pendiente y lo anda buscando por si salís, que no lo vaya ya... Bueno, ahora... Dime, Alberto. Sí, quería Doctor hacerle una Plaza, pregunta. Alberto. Que en Sevilla se bebía muchísima manzanilla, después vino el vino, que fue el tinto, que ha sido una cosa mucho más moderna. Pero lo que sí es cierto es que la manzanilla y este tipo de vino sientan muy mal al estómago. Hay mucha gente que padece del estómago, muchísima. Y entonces este tipo de vino, pues de alguna forma lo rechazan, ¿no? Lo rechazan. Inclusive en la feria se saca mucho el rejuito ese, que no es por economía, sino muchas veces es para relajarle la acidez que acompaña el vino. Yo mi pregunta es, ¿no se ha estudiado la posibilidad de bajarle la acidez al vino? Bueno, respondiendo, la acidez total de este vino es de 5 gramos por litro, y una de las características que tienen estos vinos es que la acidez de salida es mucho más baja, la ponemos en 5 gramos por litro a base de adicionarle ácido tartárico de todo el que es el proceso de elaboración. Por tanto, hombre, permítame que disienta sobre que el vino sienta mal, no. Vamos, siente mal a la persona que sea. Bueno, por eso digo, No es que siente mal, no es una generalización. Pero bueno, yo padezco del estómago, tengo una úlcera de estómago. Inmediatamente le calculo la acidez del vino, lo veo caer. Y como eso muchísima gente, pero me refiero que tantas cosas se ha conseguido. Yo creo, si usted ha empezado alguna vez en hacer algo en ese sentido de rebajar, si es posible, pregunto, el manteniendo los grados poder bajar la acidez. Porque aquí lo que pasa es que el equilibrio entre la acidez de consumo y la acidez que mantiene el vino con una crianza biológica, con bacterias y hongos todo el rato por ahí pululando, pues digamos que estamos ahí en un equilibrio inestable, donde en un momento determinado, cuando baja esa acidez, que alguna vez el vino le llamamos que está más blandito y por tanto posiblemente pues más digestivo desde el punto de vista que usted está comiendo, pues inmediatamente el vino se nos ahila. Cuando servimos la botella de vino, vemos que el vino está completamente ahilado. Entonces, digamos que estamos manteniendo un equilibrio, pero bueno, hay investigación en ese sentido, pero no le sé contestar a lo que usted me está comentando. Alberto. Vamos a seguir el siguiente, Sí, por favor. estamos vaciando. Alberto. Sí. Es importante la hora a la cual se hace la vendimia, porque hay mucha tendencia hoy a hacer vendimia de madrugada, o hacer vendimia al principio del día, por la temperatura, me imagino, y por la humedad. Es importante en este caso esa hora, o en Sanlúcar hay algún tipo de hora o en que se hace la vendimia. Bueno, cuando se cortaba la uva a mano, aquí lo importante de la temperatura es que cuando nosotros vamos a fermentar, si la uva viene caliente, pues conseguir, cuando empieza a fermentar, como sabes, la fermentación es una reacción exotérmica y genera calor. Si la uva encima ya viene con alta temperatura, por tanto, conseguir que el depósito se venga a la temperatura que quiere fermentar es muchísimo más difícil. Y por tanto, lo que hacemos anteriormente, y te respondo a tu pregunta, teníamos unos intercambiadores de tal forma que forzábamos una refrigeración del mosto antes de entrar a fermentar
para reducir la temperatura y entonces no tener que pegar ese salto térmico a base de refrigeración después de la fermentación, antes de que arrancara la fermentación. Con la cosecha nocturna, pues ese ahorro energético lo tenemos desde el momento en que el mosto ya entra más frío y al tener más frío nos evitamos ese intercambio. Claro, eso lo ha permitido la cosechadora mecánica, porque no olvidemos que estamos en una Andalucía bendita, donde también tenemos unos sindicatos muy importantes y el sindicato del campo también era muy importante. Entonces, el negociar la jornada de corta, pues era una de las grandes reivindicaciones. Y el que se te plantaran en un momento determinado en esa negociación y te dejaran con la uva en el campo, siempre ha habido que mantener un equilibrio entre lo que técnicamente deseabas y lo que realmente de alguna forma podías realizar. Hoy en día con la cosechadora mecánica, que además corta 24 horas al día, pues lógicamente todas esas posibilidades se han resuelto. Entonces, respondiendo, sí, es mejor de alguna forma cosechar, vendimiar de noche, porque te evitas ese salto térmico. Una pregunta menos complicada técnicamente, pero a lo mejor más complicada económicamente. ¿Qué diferencia entre la Zuleta y la Goya tiene la que ustedes comercializáis como manzanilla barbiana? Bueno, en esta bodega, con esta larga historia como tiene de la Zuleta, pues digamos que le dio tiempo a no solamente seguir el negocio, sino a fusionarse con otras bodegas, ¿no? Y entonces hace 40 años, el 18 de diciembre del mes pasado, de diciembre del año pasado, hizo 40 años que Delgado Zuleta se fusionó con otra bodega de Sanlúcar que se llamaba Benito Rodríguez Lacabe. A mí lo más importante de ese hecho, de la fusión, era la visión empresarial que tenían los bodegueros de aquellos tiempos, que en vez de competir en precio, lo que hacían era fusionarse para competir los dos en el mismo nicho. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Barbiana y La Goya están en el mismo nivel de precio, porque fue la razón fundamental. Y lo que ha hecho Delgado Zuleta es mantener el soleraje completamente separado, de tal forma que como hay consumidores de Barbiana y hay consumidores de Goya, el seguir respetando de alguna forma ese distinto estilo, pero en edades, son edades de 5 años y por tanto, desde el punto de vista de comercialización, nuestra es la misma. Ya todo depende después cómo te llega a ti la copa. Porque acuérdate que detrás de la bodega aparece el distribuidor y detrás del distribuidor aparece el hostelero. Y los que vais muchas veces a Sanlúcar, sabéis que la copa que os cuesta aquí 2,50, en Sanlúcar vale 1,50, simplemente por ir 100 kilómetros. Entonces eso no es la bodega se lo vende al mismo precio al distribuidor y es el hostelero en cada momento lo que hace poner el distinto precio. Entonces, os lo decía también con las medias botellas y os lo decía también con las marcas de la feria. El hostelero os pone la media botella al mismo precio. Y sin embargo, nosotros, como podéis imaginarlo, la Zuleta es más económica que la Goya, porque evidentemente tiene menos años. Entonces, claro, la comercialización en ese sentido es distinta. Pero en cuanto a Goya y Barbiana, son el mismo nivel de precio y el mismo nivel de edad en los vinos, pero siempre hemos procurado que se diferencie. Porque el mosto que da base a lo que es Barbiana viene de un pago, que normalmente es un pago que se llama Miraflores, que está en la zona de Sanlúcar, mientras que la Goya, el pago que la alimenta es normalmente de Balbaína y de Añina, que son unos pagos de manzanilleros más tierra adentro. Entonces eso le da una característica distinta al vino. Bueno, vamos a seguir con los años. Bueno, si vinieron puretas, diría que este vino está remontado, ¿no? ¿Vale? Está un poquito remontado, una mijita. Bueno, yo recuerdo las primeras catas que hacía mi padre, donde cuando hablaba de los finos, hablaba del color oro viejo. Y eran finos, y eran manzanillas, y era un color oro viejo. Y es que últimamente, con la evolución de los colores, es que estamos un poquito perdidos. Eso quiere decir, en un momento determinado, que los vinos tenían más color antes que ahora. Y que evidentemente la técnica moderna le ofrece al bodeguero una prevención de la oxidación y también unos métodos, digamos, de estabilización de los vinos donde también le puedes quitar un poquito de color. Pero este es un color ambarino, que es el color, digamos que, de un amontillado.
es, si movemos el vino, aquí sí notamos ya el paso del roble americano, de la evaporación a través de las paredes. Aquí sí vemos las lágrimas muchísimo más claras, que nos puede entrar todavía más la duda desde el punto de vista de lo que es, si el vino es seco o no. En la nariz, esto ya es otra cosa. Además, yo que tenía la copa servida desde el principio, lo estaba oliendo desde el principio, ya esas notas de levadura que tenía la Goya se han ido volviendo cada vez más complejas y cada vez más especiadas. Nos sale un aroma dulzón, y es lo más fácil de oler. También una mezcla también de olores de madera. Es lo que normalmente en nuestro argot utilizamos la palabra complejo, porque al no tener la suerte de las frutas rojas del bosque, que son muy socorridas para los vinos, pues nosotros acudimos siempre a los frutos secos, y siempre nos existe la duda del fruto seco de si es sin tostar o tostado. Entonces la palabra compleja es como muy socorrida, ¿no? Yo recuerdo a mi padre cerrar los ojos y decir, realmente este vino es complejo. Y miraba la plaza y decía, venga, a ver quién, la tertulia, con la tertulia del mérito, a ver quién me dice a qué le huele. Porque hay días que uno está más sensible a determinados olores que a otros, evidentemente. Pero sobre todo, lo que sí tiene es una potencia de nariz completamente distinta a la otra. Y si lo probamos en la boca, Jordi, este es el tuyo. engaña porque no da esa sensación de sequedad que daba la Goya, y sin embargo ha sido primero Goya para hacer este amontillado que estamos catando ahora mismo, que se llama Monteagudo. O sea, la saca de la Goya, que no ha ido para comercializarla, ha vuelto a rociar en las criaderas de la escala de amontillado de Monteagudo. Y por tanto va pasando sus escalas y ya nos estamos encontrando con un vino que tiene el doble de edad del que tenía la Goya. Estamos hablando ya de una media de edad entre 10 y 12 años. Por tanto, nos engaña en la lengua, nos ha picado en la punta de la lengua también. Eso forma parte de la madurez del vino y de la acidez del vino. Empieza a marcarnos un mensaje ahí. La acidez volátil es más alta, pero no porque haya, digamos, que subido al contrario que antes con el consumo de la levadura, sino por la pérdida de agua. El contenido en ácido acético que tenía el vino ha ido subiendo y por tanto la acidez volátil va subiendo a medida que el vino va envejeciendo. Hasta niveles que en un momento determinado en otras zonas podríamos decir que el vino está vinagrado. Porque en algunos momentos nos salen unas notas de acetato de etilo en estos vinos, como a pegamento y medio, que pudiera pensar, pero eso forma parte de lo que es el vino en toda su composición, que le da esa importancia. Y también la propia acidez del vino también contribuye. Mantiene el amargor que tenía de la manzanilla concentrado, y sobre todo lo que notamos más es esta parte retronasal, ¿no?, que nos sale desde dentro, y este retrogusto que tiene, que es muchísimo más sostenido, ¿no? Es una de las características. Esto es un amontillado de bandera, sinceramente, ¿no? Es un amontillado que bueno, yo creo que es un buen colofón, ¿no?, a los vinos que hemos tenido. Pero para entender perfectamente que cada vino en un momento determinado tiene su ocasión. Este no es un vino de copeo, es un vino para saber en un momento determinado qué es lo que estamos tomando, y evidentemente también nos permite otro tipo de combinaciones. Mientras que la manzanilla en un momento determinado nos limpia el paladar fácilmente y por tanto nos permite consumirla con cualquier tipo de tapas, inclusive en un momento determinado con un aliño que esté además pasado de vinagre en un momento determinado, y también combina perfectamente. Sin embargo, un amontillado te está pidiendo pues otro tipo
de cosas, ¿no? En un momento determinado, pues aquí una frase que le gustaba mucho a mi padre, que era de que te la den con queso, con este te la dan con queso, pero porque está perfectamente acompasado en un momento determinado, ¿no? Pero también en un momento determinado también te admite una carne en un momento sabrosa, ¿no? O también, ¿por qué no hacerlo como lo hacíamos antiguamente, que parece que últimamente nos hemos olvidado? Y es que en las copitas de consomé, sin ninguna timidez, le echábamos una cucharada y nos tomábamos en un momento determinado. No pasa nada porque el vino en un momento determinado se combine. No es ningún pecado mortal tomar un rebujito. Lo único que tenemos que saber es qué es lo que estamos haciendo. Porque cuando empezó el rebujito, nos ponían la media botella y nos hacían el rebujito delante de nuestra cara. Últimamente vamos a la barra y nos traemos una jarra. No sabemos lo que nos traemos en un momento determinado, ¿no? Entonces, es importante en un momento determinado saber que si el rebujito está teóricamente hecho con media botella de manzanilla, cubitos de hielo y un refresco, pues por lo menos que te echen la media botella de manzanilla, ¿no? Es que algunas veces no he visto la manzanilla ni de casualidad. Hombre, es más digestivo lógicamente porque son 2 cubitos de hielo y agua, evidentemente. Vino no lo ha visto en un momento determinado. Y bueno, y el doctor Repeto coincidirá conmigo, y sobre todo ahí entra uno de los tópicos famosos de los gases, del gas en la bebida. En un momento determinado, ese gas en el rebujito, yo dudo, en un momento determinado nos da una sensación en un momento determinado de que es más agradable, pero en un momento determinado aquello se va por arriba, no se va por abajo. Por tanto, esa metabolización no la hacemos tan adecuada, entonces tenemos que saber cuidar. Pero no le hagamos feo en un momento determinado las mezclas, si en un momento determinado la gente disfruta, ¿no? Pero claro, un amontillado no se nos ocurre en un momento determinado combinarlo, porque lo que estamos buscando precisamente son las sensaciones que nos está dando. Y luego ya por acabar, ¿en qué copa lo bebemos esto? Porque ahí tenemos todo tipo de escuelas. Yo entiendo perfectamente a la gente que se siente identificada con el catavino, porque le da personalidad. Como además lo definimos como catavino artesano, parece que forzosamente en un momento determinado hay que tomarlo en catavino, ¿no? En Sanlúcar la manzanilla tradicionalmente se ha bebido en vaso. Hombre, en vaso es más difícil mover la manzanilla, porque si la mueves te mojas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque manzanilla normalmente lo que hacía la gente era pegarse un vaso, ¿no? Entonces, pero claro, cuando quieres disfrutar de toda la armonía que tiene un vino desde el punto de vista de color, olor y sabor, pues evidentemente una copa es muchísimo mejor. Mientras más grande sea la copa, pues evidentemente todos los aromas que nos van a surgir y todos los movimientos que tengamos, pues serán muchísimo más agradables. Pero bueno, yo ahí respeto en un momento determinado el que cada uno quiera tomársela. De todas formas, a pesar de que respetemos, estamos haciendo un movimiento muy importante en todas las casas de manzanilla en Sevilla para poner un catavino mucho más grande. Una copa que sea más digna y que en un momento determinado, pues cuando nos ponen la copa de agua y estemos comiendo, pues que la copa de agua no sea el doble que el catavino, ¿no? Sino que en un momento determinado vaya más acompasada. Y sobre todo no olvidemos que ya nosotros estamos ya en este club y por tanto no nos necesita ganarnos nadie, porque ya somos conocedores de estos vinos y nos gusta. Pero tenemos que ir introduciendo a nuevas generaciones. Nuevas generaciones que a lo mejor, permítame la broma, no tuvieron la suerte o la mala suerte que tuvimos nosotros, que cuando nos casamos nos regalaron una cristalería. Y todavía tenemos copas antiguas de aquellos tiempos, sino que esta gente compra 2 copas, se le rompen y vuelven a comprar otras 2, ¿no? Pues mira, que tengan las copas que quieran, pero que se beban nuestros vinos en un momento determinado, pero que sepan lo que significa este vino, ¿no? Que es una cultura, como les he intentado transmitir a ustedes, pues en el caso de la Ozuleta, de 275 años, y en el caso de estos vinos, pues de casi 3.000 años. Así que muchísimas gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias. Un momento, por favor. El catavino que tiene cada uno es obsequio de... Se lo pueden llevar ustedes de recuerdo. Y antes de finalizar...